Si os parece, bueno, gracias por uniros. Esto es un webinar de 30 minutos, 40 aproximadamente, aunque obviamente después, si hay dudas, nos podemos alargar hasta las 6 que tenemos previsto ahí. Y es un webinar bastante en el plano teórico. No vamos a entrar a flujos concretos porque son temas que cada empresa tendría los suyos, pero sí que se darán pinceladas prácticas sobre cómo abordar el tema en cuestión, que es cómo gestionar 8 obras a la vez, por poner un número, ¿vale? Sin perder el control ni la cabeza, ¿vale? Esto es un poco la temática que hemos elegido para este mes. Cada mes intentamos hacer un webinar, ¿vale? Para que, os lo comentamos para que lo tengáis en cuenta, porque si nos seguís pues tanto en redes como normalmente enviamos comunicaciones por mail, también para que os unáis, ¿vale? Es un conocimiento que nos gusta distribuir en base a los aprendizajes que nos va dando el mercado y la experiencia implementando software en constructoras. Así que, bueno, vamos allá. Lo primero, bueno, por favor, pues si podéis silenciar los micros, os lo agradezco. Y sobre todo, para las preguntas, habrá momentos donde os dé paso. No voy a esperar al final, pero habrá puntos donde tendrá sentido lanzar preguntas. Ahí os sugiero que, por favor, sí que os desmuteéis, porque yo no os puedo ver. Os desmuteáis y lancéis la pregunta, ¿vale? Y ahí os responderé en esos huequitos. Venga, lo primero, un poco de contexto sobre mí. Bueno, veo caras conocidas, gente que de hecho ya trabaja con nosotros, pero por hacer un resumencillo, yo soy Javier Garmendia, soy el fundador de ODEI. Actualmente pues ocupo el cargo de gerente de la empresa y históricamente pues yo vengo del mundo de la ingeniería de estructuras. He trabajado en un par de firmas de ingeniería en el departamento de diseño de puentes y desde 2017, 16, 17 empecé a trabajar ya en constructora grande en la ejecución de infraestructuras, sobre todo en Suecia, y luego a partir de 2020 empecé a dedicarme a la parte de tecnología, ¿no? Principalmente a la digitalización de constructoras y en concreto al desarrollo de la empresa ODEI y de nuestro software y de todas las operaciones que llevamos. Así que, bueno, un poco de contexto por plantear ahí la base. Y luego sobre ODEI, pues bueno, llevamos más de 6 años, pues como os decía, ayudando a constructoras y hemos aprendido un montón, tanto hablando con clientes como hablando con futuros clientes o con gente que nunca será nuestro cliente, pero que hemos hablado con ellos igualmente. Y con esto, pues de vez en cuando nos gusta distribuir ese conocimiento, ¿vale? Antes de arrancar, siempre me gusta también hacer un punto de calibración porque, bueno, hay gente que entra a los webinars con unas expectativas distintas. Entonces, para no generar sensación rara o de pérdida de tiempo, sí que me gusta pues comentar brevemente a qué nos vamos a dedicar hoy. Bueno, hoy es una sesión que es bastante general, es para tanto constructoras pequeñas, medianas como grandes. Se van a dar pinceladas de cosas que normalmente se saben pero no se les pone nombre, y va a ser una presentación que, como bien decía antes, es bastante generalista pero con algunos aspectos prácticos. No vamos a entrar a calcular un coeficiente, pero sí que vamos a dar una pincelada que puede ser bastante práctica o que nos va a sonar a algo, esto lo tengo que hacer, ¿no? Y también por entender, hay gente que nos dice, joder, yo venía aquí a ver ODEI o lo que sea. Bueno, esta no es una sesión para enseñar el funcionamiento de ODEI. Nosotros somos un software que tenemos varias funcionalidades, desde el estudio de una obra, generación de presupuesto, control económico, planificación, planos, documentos, bueno, una serie de funcionalidades, pero no vamos a aterrizar ninguna hoy. Simplemente vamos a tratar conceptos de la transición digital de una constructora, o mejor dicho, la gestión operativa óptima, ¿no? Venga, pues ya con esta introducción, que me ha alargado 5 minutos, podemos arrancar. Bueno, lo primero que quería empezar esta sesión, porque íbamos a hablar de gestionar 8 obras a la vez sin perder la cabeza. A mí uno de los puntos que me gusta siempre calibrar es, entendemos nuestro negocio, ¿vale? Y esto, que parece una pregunta bastante trivial, hay mucha gente que no lo tiene claro del todo.
¿Qué significa entender nuestro negocio? Bueno, en general la construcción es un negocio de margen estrecho, ¿no? Y como tal, bueno, pues no es lo mismo, por ejemplo, tener una obra de edificación que tiene muchas partidas de poco alcance, o tener una obra de infraestructuras que tiene muchas menos partidas de mucho más alcance. En algunas obras nos interesará medir unas cosas, en otras nos interesará medir otras. En algunas partidas va a ser más fácil imputar un avance, en otras va a ser más difícil. Y todo esto viene de hacer un análisis y dedicarle un tiempo a intentar entender cómo nuestra constructora gana dinero, ¿no? Entender, digamos, la esencia. Del mismo modo, no es lo mismo tener una empresa que se dedica principalmente al diseño y como complemento también nos da servicios de coordinación de gremios, o tener una obra que principalmente, perdón, tener una constructora que principalmente vende horas humanas, ¿no? Una empresa que principalmente pues pone encofrados o ejecuta gunitados o hace de subcontrata, ¿vale? Y tampoco es lo mismo trabajar en villas de lujo que trabajar en obra pública, ¿no? Todo esto, ¿por qué lo cuento? Pues porque es importante a la hora de entender en qué poner el foco, ¿vale? Y una de las cosas que nos quita más estrés es saber en qué me tengo que fijar y qué cosas puedo despreciar. Y esto nos da pie a una diapositiva que me he currado, que es muy simple, pero tiene un mensaje muy potente, ¿no? Aquí, y esto pasa siempre, cuanto más detalle quiera, es exponencial al nivel de esfuerzo que yo le tengo que dedicar para conseguir este detalle. Y esto aplica directamente al control, ¿no? Si yo quiero un control total, pues el esfuerzo que yo le tengo que dedicar como compañía a tener todos los datos para que yo tenga ese control total, pues es exponencialmente más alto que si hago tirando a poco, ¿no? Entonces, en ese equilibrio está la virtud y para mí esto es uno de los puntos fundamentales a trabajar en el momento en el cual entramos pues, a hacer un análisis, ¿no? de un proceso, de una forma de operar una constructora. Una de las cosas que hay que fijar como ancla es, oye, ¿a qué voy a dedicar yo mis recursos de control e intentar buscar ese punto óptimo de equilibrio? Eso al final es un ejercicio de optimización donde, bueno, pues hay que encontrar ese punto, ¿no? Y eso no es fácil, no es inmediato y es probablemente fruto de hacer una serie de ejercicios, iteraciones y encontrarlo a lo largo de varios meses o inclusive hay veces que años, ¿no? Y obviamente eso evoluciona o inclusive puede ser que no sea constante, por ejemplo, tengamos una obra que tenga una exigencia de control y otra obra que tenga otra exigencia de control por la naturaleza que tiene. Esto, a modo de introducción, también me gusta dejarlo bien claro, que es importante. Y, y una slide que he metido a última hora, porque aquí hay muchas veces bueno, que a mí personalmente me produce como un poco de, no sé cómo decirlo, ojo, cuidado aquí, ¿vale? Cuando escuchamos mezclar operaciones con administración. Para mí, una constructora basa su rendimiento en sus operaciones. La administración es una cosa que está al lado, que tiene que estar ahí porque tenemos que, obviamente, pagar facturas, tenemos que imputar, tenemos que hacer la contabilidad, tenemos que hacer otra serie de procesos, el control horario, no sé qué tal, pero son cosas que no aportan un valor a efectos de P&G. Hay que hacerlo, sí, pero en realidad donde está nuestro margen es en tener unas buenas operaciones y en tener el control sobre esas operaciones. Por lo tanto, aquí diferenciar y tener muy claro cuándo estamos invirtiendo o dedicándole un esfuerzo y un control a la administración y cuándo se lo estamos dedicando a las operaciones o lo que es lo mismo al P&G de la empresa. ¿Vale? No mezclar, importante. Y ahora que, bueno, ya hemos hablado de calibrar ese nivel de esfuerzo, que hemos diferenciado qué tipo de cosas voy a medir, pues entra en juego el cómo lo mido. Y aquí nosotros pues nos hemos encontrado todo tipo de cambalaches, de estructuras de control de costes, de Excel de 1000 filas, de gente que controla las obras con el banco.
de prestos que no hay quien los entienda porque te mezclan indirectos con directos complementarios, con venta, con tal y cual. Fundamental es tener claro cómo lo voy a medir. Vale, WhatsApp, gente también pues lleva el control de las horas por WhatsApp, a través de la contabilidad, ¿vale? Esto es bastante habitual, tener cuentas de, bueno, cuentas de gasto para cada obra y al final, pues, bueno, pues, a mí me parecen formas bastante poco buenas, por no decir malas, de llevar el control de una obra, porque al final esto es más fácil de lo que uno se cree, ¿no? Entonces, bueno, sobre cómo medirlo, para nosotros, claro, es una respuesta que ojalá tener la respuesta universal, cada empresa tendrá que encontrar el suyo, pero un mensaje que me gusta saltar siempre es, pues joder, no nos vamos a liar reinventando la rueda. Es decir, hay sistemas de gestión. Está el Project Management Professional, que es un sistema que nos ayuda a gestionar proyectos. Tenemos plataformas como Odey que te lo dan mascado. Hay, bueno, en fin, hay una serie de estándares no escritos de la industria, porque eso es cierto que en la construcción este tipo de mecanismos de control no están súper especificados, no hay un código de gestión de obras, no se estudia en la universidad, pero hay ciertos estándares. Entonces, para mí, una de las cosas de las que intentaría escapar es de intentar, si vuelvo a la diapositiva anterior, es intentar escapar de todo tipo de cambalaches que se me ocurran un día y voy a hacerlo así, o peor aún, que estemos heredando un cambalache de alguien que hizo esto en la empresa hace 5 años y realmente no sé ni lo que está pasando por detrás, ¿no? Entonces, bueno, aquí una de las cosas que yo voy a enfatizar mucho es que está todo inventado. Es decir, no vamos a liarnos la cabeza. Las obras se pueden gestionar con una certeza del 95%, podría atreverme a decir, en casi todas las empresas muy parecido. ¿Vale? Digamos el esquema, ¿eh? No estamos hablando de los detalles, sino el esquema de gestión, lo que es una partida, un coste, un indirecto, una venta, todo eso podría decir, y os digo, con una certeza bastante alta, que es lo mismo en una pyme pequeñita que en un proyecto de un túnel en Alemania. Vale, hasta aquí un poco la parte más filosófica quizá, y os dejo, bueno, si os apetece o tenéis alguna duda, que me lancéis sin problema y si no, pues en un minutillo seguimos. Bueno, no sé si ha pasado un minuto, pero como no veo micrófonos desactivándose, podemos seguir. Igualmente, si por lo que sea pues nos va el micro o lo que sea, podéis escribir en el chat y Xavi, que está con nosotros de Odey, seguro que me puede pasar el mensaje o se desactiva y me lo cuenta. Venga, pues esta palabra inglesa que suena muy a desarrollo de software, a mí me gusta porque bueno, un framework, como dicen, es un esquema, ¿vale? Es digamos, un esquema de cajitas que es, bueno, ¿cómo voy a hacer yo esto? Y bueno, esto es lo que quería reflejar un poco como síntesis de todo lo anterior. Es decir, una vez tengo el qué quiero medir, con qué detalle, ¿vale? Habiendo calibrado los esfuerzos que cada cosa supone, y tengo claro cómo lo voy a medir y cómo lo voy a controlar, es decir, ese esquema de cómo bueno, voy a organizar los datos para poder tomar decisiones con agilidad y con precisión, pues vamos a pasar ya a, para mí, una de las mayores claves que responde a la duda del objetivo del webinar, que es cómo controlo las obras sin perder la cabeza, ¿no? Y para mí la respuesta es, bueno, una de ellas es la sistematización. ¿Y qué significa esto? Aquí me voy a detener un rato y insisto que si a alguien le apetece contribuir o compartir algo, adelante. Eh, para mí la sistematización es lo equivalente en el fútbol, si es que a alguien le resuena el ejemplo, el pase al hueco. ¿Vale? El pase al hueco es una metáfora que uso bastante porque es muy gráfica, es decir, cómo dos jugadores cuando
O sea, cuando alguien pasa a un sitio donde no hay nadie, el otro jugador sabe que le va a ir ahí el balón, ¿vale? Pues porque hay un mecanismo de trabajo por detrás, hay un sistema de operaciones, que es lo que cualquier constructor debería intentar conseguir en su organización, sobre todo si son pequeñas, porque si son pequeñas es aún más fácil no caer en la excepción. Pero para mí el que haya un sistema, y nosotros en Odey también lo intentamos implementar, pero bueno, exige un esfuerzo constante, pero tiene unas ventajas que son numerosas, ¿no? Y para mí una de estas ventajas es que todo el mundo sepa lo que hay que hacer y cuándo. Entonces, que no haya lugar a dudas sobre qué pasa en un escenario, sobre qué variable tengo que controlar y sobre quién tiene que hacer qué imputación o qué consulta para llegar a una conclusión. Y esto nosotros, cuando entramos a colaborar con alguna empresa, lo intentamos plasmar, ¿vale? Esto es un ejercicio que, bueno, pues principalmente es de la empresa, ¿no? La empresa la que debería de poco a poco ir redactando el suyo, ir iterándolo y ir probándolo. Pero normalmente nosotros sí que intentamos sacar una versión cero de este plan de operaciones porque nos parece una herramienta fundamental, en este caso, a la hora de operar en Odey, de que cada persona de la empresa sepa lo que tiene que hacer para lograr el objetivo común, que es, pues en este caso, el control, ¿no? O sea, yo necesito, por poner un ejemplo, necesito saber no sé cuántas horas de trabajo le hemos dedicado esta semana a una tarea. Bueno, pues en función de el tipo de empresa, el nivel de detalle que quiero, el objetivo del dato y una serie de cosas que es lo que hemos comentado en la fase en el bloque anterior. Yo en función de eso establezco pues, unos protocolos o unas directrices para que todo el mundo, ¿vale? Y esta es la clave, es que todo el mundo opere bajo esa guía. Y aquí sí, bueno, me consta que hay algún gerente escuchando. Yo también a nivel ODEI soy muy pesado y intento hacer porque cada vez que nos desviemos, reconduzcamos y volvamos al plan de operaciones. Es decir, el plan de operación no tiene que soportar excepciones. ¿Vale? Hay que ser rígido porque nosotros a nivel de experiencia propia, cada vez que nos salimos de lo que tenemos pactado y de lo que hemos aprendido, que esto es importante, el plan de operaciones recoge aprendizajes, cada vez que nos salimos del plan de operaciones la liamos, por A o por B o por C. Entonces, bueno, aquí hay hay una decisión estratégica, ¿vale? Hasta qué punto obviamente nos podemos desviar, pues porque las obras pues, tienen unas particularidades, que es que pues, hay veces que tienes que arreglar cosas y arreglar el paracaídas mientras caes, pero es cierto que tener un sistema de trabajo consensuado, y esto es otra de las claves, pues es muy importante y es para mí una de las claves de llevar el control, ¿no? Que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer y que la empresa consensue cuál es la consecuencia si esto no se hace. ¿Vale? Porque la consecuencia es pues, un descontrol o un dato que no está y al final pues, una pérdida de rendimiento o un error o un descontrol. Vale, y ahora algunos ejemplos de, bueno, qué significa sistematizar. Pues, por ejemplo, a nosotros nos gusta hablar de sistematizar la captura del dato, ¿vale? Que es, yo no tengo que hacer todo yo, ¿vale? Y esta es otra de las claves que quería sacar en este webinar. Si estamos hablando de no perder el control y no perder la cabeza, pues una de las claves es delegar. Lo que pasa es que delegar bueno, depende directamente del que haya un buen sistema de trabajo. Si yo tengo un sistema de trabajo y soy capaz de delegar muchas cosas, pero entre otros, por ejemplo, la captura del dato, pues ya directamente no tengo por qué ser yo el que va de obra en obra capturando esa información, ¿no? Entonces, me descargo de lo mío y yo como gerente o como controller tengo cabeza, tengo espacio mental para llevar el control de una manera no estresante, ¿no? Y delegando parte de ese trabajo a mis compañeros. Aquí, uno de los ejemplos que más me gusta, bueno, más me gusta contar es el caso de SICE, que es pues una empresa española, pero con operaciones en varios países. Y SICE en
no sé qué año fue, pero en 2023 o 22 ya empezó a operar con Odey haciendo los partes de obra a través de la plataforma. Pero no eran unos partes de obra normales, eran unos partes de obra impuestos por contrato a todas sus subcontratas. Entonces, este es el ejemplo extremo de delegarlo, porque lo consiguieron delegar a las subcontratas en un escenario particular, porque era una obra muy larga y con cierta repetitividad, pero SICE lo que consiguió fue que todos los días, al final de la jornada, por contrato, las 6, 10 subcontratas que tengan en ese momento, todas envíen un parte de obra de sus trabajos que han ejecutado ese mismo día. Y con esa simple maniobra, SICE, sin dedicarle ni un minuto, tiene al día más o menos 20 fotos de lo que ha sucedido en la obra, con total detalle de las horas incurridas por cada uno de los recursos. Inclusive son capaces de medir avances, porque bueno, el avance o no, porque es verdad que medir avances en muchos casos es muy difícil, en el caso de SICE, en este caso es fácil, pero todo lo demás es muy trivial. Es enviar una foto y escribir una frase. ¿El avance que tiene ventaja? Pues que al final el plan de obra se les actualiza solo, ¿vale? Pero eso es como un extremo que hemos llegado con SICE efectivamente, porque en ese framework de la página 2 o 3 era un modelo muy sencillo, muy repetitivo, que permitía que la gente de obra, sin liarse mucho, pudieran reportar esos avances. Entonces, bueno, en este ejemplo en concreto sobre la captura del dato, pues es una de las variables que contribuye a ese control bajo el paraguas de delegar un proceso a gente que está en la obra para no tener que ser yo y pues de refilón nos da pues, una serie de putos beneficios como pueden ser pues una buena velocidad del dato que capturo y luego otra de las claves es que, por ejemplo, pues sea una herramienta muy fácil de usar, porque si lo complicamos mucho, todo van a ser barreras de trabajo. Bueno. Vale, otra de las patas de la sistematización, pues es, por ejemplo, bueno, es un clásico, ¿no? Que es la comunicación. Pues comunicación que en construcción, pues es por múltiples vías. Esa es la particularidad de la construcción, es que tienes gente que está en la oficina, gente que está en la obra, tienes comunicación escrita, tienes comunicación oral y todo eso pues, es una dificultad añadida que imposibiliza la sistematización. Entonces nosotros, pues una de las líneas de trabajo que intentamos impulsar es que al menos ciertos tipos de comunicaciones, ¿vale? Una comunicación, yo puedo estar hablando, por ejemplo, de un albarán. Pues en lugar de mandar ese albarán en la furgoneta con un tío y que lo coge y lo lleva, lo deja ahí, y luego lo deja en la oficina y luego lo imputa a otra persona, pues establecer flujos de comunicación que todo el mundo sepa qué es lo que hay que hacer y cuándo. En este caso, pues es fácil, es en el momento que el encargado recibe un albarán, le saca una foto. Por ejemplo, eso es un flujo que a mí me parece muy intuitivo, muy fácil de comprender y muy poco invasivo, sacarle una foto. Si tenemos un encargado que no le apetece sacar una foto, pues bueno, ahí podemos tener un problema. Pero bueno, también es un tema en esa sistematización, por eso hablaba antes de consenso, porque tendríamos que sentarnos con el encargado y decirle, oye, ¿qué te parece hacer esto? Y si me tuerce el morro, pues entonces como gerente tendré que tomar decisiones y poner en una balanza, oye, ¿cuánto vale el valor del encargado versus el tener una ineficiencia por aquí o las consecuencias que me puede generar el que este tío no esté operando en base a mi manual, ¿no? Pero obviamente, como toda transición y todo cambio, pues a mí me gusta hablar siempre de consenso y más de zanahoria que de palo, ¿no? Cómo conseguimos pues, que la gente que yo ya tengo, que probablemente vengan y hereden una forma de hacer las cosas, acaben pues quizá operando de una manera distinta, pero que contribuye al beneficio de la empresa como, ¿no? Más arriba. Así que bueno, eso de la comunicación, pues he puesto un par de ejemplos. Para mí, pues una de las cosas fundamentales es establecer flujos. Y por último, pues voy a hacer un guiño al análisis, que es también parte fundamental de esa sistematización, el conseguir que yo
como gerente de la empresa o como responsable de un área, pues no tenga que ser el único que sabe identificar un patrón o analizar un rendimiento o saber si una obra va bien o mal. O sea, esto es parte también de delegar. Yo, por ejemplo, no entiendo los jefes de obra que, eh, bueno, hay veces que pasa, pues que el jefe de obra no tiene control de sus costes, por ejemplo. Y eso es algo que nosotros vemos que lo hacen en administración y luego el jefe de obra lleva por otro lado una especie de Excel más o menos y lleva unas aproximaciones un poco chungas y no sé qué. Y yo cuando veo eso digo, joder, eso es un, bueno, eso es primero una aberración comunicativa porque tienes flujos cruzados y no tiene sentido, pero sobre todo es un problemón a nivel análisis. Es que la persona que realmente tiene en su hoja de, en su especificación laboral, lo que tiene que hacer, que es llevar la obra con control, pues precisamente es el último en darse cuenta que el dato le está llegando a él. Por lo tanto, en esa labor de análisis también me parece fundamental que haya una cierta sistemática y una forma muy sencilla, ¿vale? Bueno, pues con variables o métricas que puedan ser interpretables por la persona que las tiene que interpretar. Y aquí, pues para mí la clave es que menos es más. Me vale mejor tener una plantillita pequeña de control, pero que el jefe de obra o la persona que tiene que controlar lo tenga claro, frente a tener un dashboard de 40 por 40 en el cual miras y solo ves borroso, ¿no? Entonces, en la parte de análisis también hay una pata de sistematización y de medir el esfuerzo y ¿no? Encontrar ese 80-20 que me parece también pues, súper importante a la hora de llevar el control de 8 obras a la vez. Y he ido bastante más rápido de lo que he pensado. Dejaba esos minutos para preguntas, pero bueno, no las he sabido. Pero ahora volvemos a tener alguna preguntilla. Si os animáis o si os apetece compartirlo, yo las intentaré responder. Y si no, también por privado, ¿vale? Los que nos tengáis fichados, os podéis preguntar. Bueno, ¿alguna cosa más, Xavi? ¿Alguien te dice algo por el chat? Muy bien, yo dejaría un minutillo más y lo podemos dejar aquí. Igualmente dejaremos el webinar colgado en la web, como siempre hacemos, y a todos los asistentes os mandaremos un email de agradecimiento con la dirección para poder consultarlo en cualquier momento o reenviárselo a algún compañero. Bueno, pues me despido ya. Hemos tenido un ratillo ahí para dudas, así que muchas gracias por atender y un saludo a todos. Muchas gracias.